¿Qué tal? Buenos días. La negativa del exministro Ábalos a dejar su escaño no solo muestra una desautorización al líder del partido, al que por cierto ayudó a llegar a la Moncloa, sino que mantiene la hemorragia de titulares en torno a la investigación del caso Koldo. Sin cabeza de turco que delimite las responsabilidades, estas se siguen extendiendo a otros miembros del partido y del gobierno. Nuevas revelaciones de la investigación sitúan a Ábalos junto a Koldo García hace apenas 2 meses, pero lo cierto es que el exministro ni está imputado ni siquiera citado a declarar, al menos de momento. Yo no quiero el principio de presunción de inocencia. Eso es para los acusados. Yo no lo estoy. Tras tomar la iniciativa con 2 días de declaraciones a los medios, Ábalos deja la pelota en el lado del gobierno, que ayer soportaba la andanada de preguntas de la oposición. Feijóo acusaba a Sánchez de conocer el caso desde que destituyó de sus funciones al exministro, y el presidente ha respondido al PP atacándole por los casos de corrupción que afectaron a su partido. Mientras tanto, el cerco judicial sigue cerrándose en torno a Koldo García y su entorno. Bueno, hablaremos de este asunto, también de la inflación en nuestro país. En el mes de febrero los precios subieron con respecto al mismo mes del año anterior un 2,8%. Es una subida algo inferior a la del mes de enero, debido sobre todo al abaratamiento de la electricidad, según señala el INE. Al margen de ese dato, de España saltamos a Ucrania, donde hay un nuevo foco de tensión en el oeste de este país. La región separatista de Transnistria, en Moldavia, ha pedido a Rusia que les ayude, en principio económicamente, frente a la que denuncian como presión moldava. La localidad, que limita también con Ucrania, ha sido vista durante mucho tiempo como un posible punto de conflicto con Rusia en Europa por la cantidad de población rusa que hay allí, a pesar de ser territorio moldavo. De hecho, Rusia tiene tropas desplegadas en la región. El ministro de Exteriores ruso dice que defender los intereses de los ciudadanos de Transnistria es una prioridad y que la solución será examinada cuidadosamente. Estados Unidos dice observar de cerca la situación. Rusia insiste en su ataque en el este de Ucrania en plena escalada y con más de 80.000 soldados desplegados. La localidad de Chasiv Yar está en el punto de mira ruso tras lanzar sobre ella varios misiles. En un pueblo cerca de Avdiivka, el ejército ruso iza su bandera después de la retirada de las fuerzas ucranianas. Seguimos liberando territorios de la Federación Rusa del régimen fascista de Kiev, dice este subcomandante del ejército ruso. Ucrania va perdiendo territorio a medida que el apoyo de sus aliados se agota. Cerca de Avdiivka también han tomado una aldea estratégica y la ciudad de Pokrov. En esta ciudad reportaron múltiples ataques, aunque sin víctimas mortales. Nos fuimos a la cama y luego escuchamos una fuerte explosión, nos asustamos y comenzamos a buscar un lugar con 2 paredes, dice esta residente. Me desperté por el sonido de los fragmentos de vidrio que caían, lo agarré y corrimos al baño, apunta esta mujer. Ucrania continúa atacando como puede. Este tanque ruso fue derribado al pasar por una mina. Además, aseguran haber atacado sus sistemas de defensa aéreos. Zelensky, por su parte, busca apoyos y resalta la necesidad de estar unidos en la guerra contra Rusia. Creo que todos nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Solo para ser fuertes. Prepararnos para la guerra o la paz no se trata de eso. Se trata de prepararnos para los próximos pasos de Putin, dice el presidente de Ucrania. En las últimas horas, Zelensky ha viajado hasta Tirana para conseguir el apoyo de los líderes de los Balcanes. Uno de los problemas que se le podría generar a Putin en su carrera a la reelección, problema mínimo ahora mismo, exacto, para la situación de poder que tiene, es Alexei Navalny, que sigue generando protestas por parte de la población, aunque minoritaria. Esta imagen es de Krasnodar, donde han detenido al activista ruso Andrei Yasov por portar ese cartel que pone Navalny 2018, una referencia al año de la fallida candidatura presidencial del líder de la oposición, fallecido en prisión. Otro activista, Oleg Orlov, ha sido condenado a 2 años y medio de prisión por protestar contra la guerra en Ucrania y acusar al presidente Vladimir Putin de liderar un descenso hacia el fascismo. Hay un periodista español de origen ruso, Pablo González Yagüe, que lleva encarcelado en Polonia 2 años. Está en prisión preventiva. Familiares y amigos se han manifestado en Madrid para pedir su liberación. Desde que fue apresado no se han presentado cargos contra él. Fue arrestado días después de la invasión rusa de Ucrania por una supuesta implicación en un caso de espionaje. El Ministerio de Exteriores ha mediado en el caso con las autoridades polacas, solicitando un juicio justo, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores es que el gobierno español presione a Polonia para que se respeten los derechos de un ciudadano español. Hemos visto cómo lo hacen en otros casos y exigimos que lo hagan también en el caso de Pablo González. Bueno, volvemos a casa, a España, con el caso Koldo o el caso Ábalos. Lo último que ha trascendido de las investigaciones es que el juez señala al exministro como intermediario en las gestiones realizadas por su entonces asesor Koldo García. Son los titulares principales en los medios esta mañana. En el auto del juez se puede leer que incluso Ábalos se reunió con el principal investigado el mes pasado para supuestamente intentar solucionar una reclamación de casi 3 millones de euros que había hecho el gobierno balear a la trama. La reunión es calificada por la Audiencia Nacional como de especial interés para los hechos investigados. Bueno, sobre otro de los cerebros de la presunta trama, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se prohíba salir de España al empresario Juan Carlos Cueto, que declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional sobre el precio que se cobró por las mascarillas. Dice que fue justo y que tuvieron poco margen de beneficio económico. Bueno, en ese sumario se informa que esa persona, Juan Carlos Cueto y Koldo García, declaraban haber quedado con Miguel Tellado, el portavoz del PP, y un tal Alberto. Hace solo unos minutos en el Congreso, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, se preguntaba con intención por la identidad de esa persona. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre que Ábalos supiera que... Y a ver quién es ese Alberto. Bueno, por alusiones ha saltado a la palestra inmediatamente el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para negar rotundamente cualquier reunión con los miembros de la trama del caso Koldo. Atribuye ese señalamiento a una cortina de humo para ocultar los hechos. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Bueno, y aquí en las islas, ayer Coalición Canaria y PP registraban la petición para crear una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Vox se ha sumado. Si sale adelante, se van a estudiar las ramificaciones en las islas del caso Koldo. Nacionalistas y populares también quieren ahondar en otro caso, el llamado caso Mascarillas, la presunta estafa de 4 millones de euros por mascarillas que nunca llegaron al archipiélago y que el anterior Ejecutivo rechazó investigar en la Cámara Regional. Bueno, pues también esta mañana el ministro Ángel Víctor Torres, al frente del Gobierno de Canarias cuando compró la presunta trama material por valor de 13 millones de euros, ha asegurado que si alguien se lucró, que lo pague, y ha insistido en que Canarias estuvo entre las regiones que mejor actuaron durante la pandemia. Y alguien, de manera ilegal, se ha beneficiado, se ha lucrado, ya lo he dicho, que lo pague con toda la fuerza de la ley. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Ese expediente, junto a los demás, fue a la Audiencia de Cuentas, pero también se elevó ese informe de la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas, que no detectó absolutamente nada, y el material, repito, llegó, por cierto, ahí están los precios mucho más baratos, 2,5, que otras comunidades que lo compraban a 10 euros. Así 2 años o 3 años después, se ve que alguien se ha corrompido, lo decía ayer. A quien hay que señalar y contra el que hay que ir es con quien se haya corrompido. Miren, la Comunidad Autónoma de Canarias hizo una magnífica gestión en la pandemia. El primer caso de COVID de toda España llegó a La Gomera el 30 de enero del año 20. Políticamente, la mejor gestión que pudimos hacer. Errores seguros. Y el que se haya beneficiado ilegalmente, repito, será una decepción absoluta y que caiga todo el peso de la ley. Bueno, lo cierto es que quizá esa etapa de la pandemia fue un mal momento para la transparencia en la contratación. Vamos a ver hasta qué punto. Eva Belmonte es periodista y directora de la Fundación Cibio, que vigila los poderes públicos para lograr la mayor transparencia en las instituciones. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes han recogido y analizado más de 16.000 contratos ejecutados y publicados mediante el procedimiento de emergencia, precisamente en 2020. Dígame, Eva, todos estos casos que estamos sabiendo ahora de la presunta trama de Koldo García, las ventas por 23 millones de euros de otro grupo de empresarios que se lleva a cabo aquí en Canarias, también en manos de los jueces, ¿cree que este ha sido un comportamiento extendido en aquellos momentos de escasez, estas compras sin transparencia?
Bueno, sin transparencia seguro, pero es que la contratación de emergencia te permite que en realidad tú contrates algo. De hecho, se podía incluso contratar algo y pagarlo por adelantado. O sea, cosas que en contratación pública normal no se permiten. O sea, sí hubo procedimientos, era un procedimiento de emergencia porque hacía falta y tiene lógica y en este caso tiene sentido, pero es verdad que abre la puerta a que haya casos como este. El problema es el control a posteriori. O sea, estamos viendo casos ahora un montón de tiempo después. De esos contratos, de los contratos de emergencia de 2020, se ha publicado muy poco. A veces a quién le das un texto genérico de suministro sanitario, se ha publicado muy tarde. Los contratos con el Servicio Canario de Salud se publicaron en 2021, se publicaron más de un año después de que se firmaran con esta empresa, por ejemplo, y tienen muy poca información. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil ahora, a posteriori, que es cuando sí se podría controlar si ha habido irregularidades. Entonces, ¿que puede haber más casos? Yo estoy convencida, porque en realidad era un poco barra libre. Tenía sentido, pero lo que no tiene sentido es que ahora no se pueda controlar porque no hay información suficiente. Claro, se justifica efectivamente, o parece comprensible, que haya falta de control en los contratos por la escasez de material en aquel momento, pero ahora en este momento no se podría hacer una auditoría, no sé, con todos los documentos de aquellas compras, con lo que se entregó y lo que no, porque me imagino que eso estará documentado. Bueno, está documentado en parte. Piensa que en la contratación de emergencia solo te piden que tú publiques 15 días después, que por cierto todo el mundo publicó tarde o mucha gente ni ha publicado, qué le has comprado a qué. O sea, es el nombre del objeto, la cantidad que has pagado. Muchas veces no sabemos qué se esconde detrás de ese objeto. No sabemos cuántas mascarillas, se ponen mascarillas, cuántas. Ni siquiera podemos ver a cuánto se pagó, qué pasó al final. Entonces, sí se puede vigilar paso a paso, pero el problema que es más grave en la contratación de emergencia, pero que es general en la contratación pública, en todos lados, y que siempre nos encontramos ese problema cuando desde Cibio intentamos investigarlo, es que faltan datos, los datos están mal, no se puede cruzar, por ejemplo, con un registro abierto de quién está detrás de las empresas, ¿no? Porque me gustaría cada contrato saber quién es el que se está beneficiando y ver si tiene algún vínculo por lo público. Entonces, el problema de la contratación en general, y más en la contratación de emergencia, es que nos falta muchísima información para poder vigilarlo de forma moderna. Yo puedo ver este caso en concreto y hacer una investigación, pero no puedo mirar todo lo que se contrató y ver dónde, como mínimo, hay señales que me hacen sospechar. Claro, una de esas señales, Eva, podría ser que una empresa se dedique a otra cosa absolutamente distinta y de repente importe mascarillas. ¿Qué porcentaje de esas 16.000 contratos que han podido estudiar tenía relación con cuestiones sanitarias, las empresas con las que contrataron? Pues fíjate, aunque parezca que se contrató a muchísimas empresas, solo 4, que fueron las que más dinero recibieron, se llevan 1 de cada 10 euros, ¿no? 1 de cada esos 6.500 millones. Y entre esas destaca que la que más se llevó era una empresa que se dedicaba, antes de la pandemia, a la venta de bebidas energéticas. O sea, no tenía nada que ver con esto. Entonces, es lógico que muchas empresas que tenían contactos en China aprovecharan ese contacto. Lo que no podemos saber ahora mismo, y por eso el problema es que haya que ir caso por caso, porque se nos van a escapar muchos, es cuánta gente de verdad aprovechó sus contactos para ayudar, para echar un cable, yo puedo traer cosas de China y no saco un beneficio loquísimo, y cuántos aprovecharon para intermediar y de ahí sacar una tajada bien grande en un momento tan difícil. Claro, otra señal, empresas que no tenían actividad. Por ejemplo, esta operación de la que le hablaba, que se investiga en Canarias, se lleva a cabo a través de empresas sin actividad un año antes del encargo o con una facturación que pasa apenas de 2.000 euros a 18 millones en un solo ejercicio. ¿Esto no es también una señal extraña de contratación? Sí, es lo que llamamos un poco banderas rojas, que son como señales que tiene un contrato que nos pueden decir, bueno, no te digo que sea ilegal, pero échale un ojo porque huele mal, por hablar a lo bruto. Y esto pasa mucho, pero el problema es que yo, por ejemplo, puedo mirar todos los contratos de emergencia, la escasa información que se publica, pero no puedo mirar información sobre esas empresas en una base de datos abierta. O sea, tanto el registro mercantil como el nuevo registro de beneficiarios últimos, que nos tiene que decir quién se beneficia al final de todo esto, es cerrado. Entonces yo no puedo. Sería tan efectivo poder cruzar las dos cosas, ¿no? Decir, bueno, están estos contratos que se lo han dado a esta gente, vamos a ver qué banderas rojas hay, qué alertas hay en las empresas, qué alertas hay en los contratos, porque nos pasa cuando hay un fraccionamiento, cuando el contrato se ha dado por una cantidad que se sale totalmente de los baremos. Entonces, todo eso nos puede hacer llamar la atención para, de forma un poco más moderna, que como se hace ahora, que es un poco ir revisando papel por papel de cada caso, por lo menos filtrar y tener una lista de contratos que habría que vigilar ahora mismo y mirar a ver qué ha pasado. Claro, es una tarea que se nos antoja bastante grande, pero después están otras dudas. Por ejemplo, ¿es legal
¿Cuándo es legal y cuándo es ilegal cobrar comisiones? ¿O solo es ilegal cuando no se declaran? Bueno, las comisiones no son ilegales si tú eres un intermediario que trabaja en lo privado y has llegado a ese acuerdo con la empresa que vende y has cobrado esa comisión. Más allá de que pueda ser, determinadas comisiones puedan parecer más o menos feas a ojos del ciudadano que está pasando la pandemia y dice, o sea, este señor aprovechó ese momento tan malo para lucrarse, ¿no? Pero a priori, cobrar una comisión no es ilegal. Es ilegal cobrar una comisión si tú eres un cargo público o tienes alguna relación con un cargo público. Entonces sí es ilegal cobrar esa comisión. O sea, en este caso era ilegal porque era personal eventual contratado por el ministerio que había contratado sus contratos. Entonces, en ese caso sí es ilegal. Pero una persona que trabaja en esto, un intermediario, nos puede parecer más o menos ético, pero en todo caso es legal. Claro. Una última cuestión, Eva. ¿Ha llevado a cabo Civio alguna denuncia basándose en sus investigaciones? Bueno, en otros ámbitos sí. Lo que nosotros hacemos normalmente es, una vez hemos creado esa base de datos en la que denunciamos, por ejemplo, que se usó la emergencia para contratar la concesión de una televisión pública, la piscina de un pueblo, pistolas Taser. O sea, se usó la emergencia como excusa en plena pandemia para un montón de cosas que se tenían que haber contratado por los cauces normales y habituales. Entonces, toda esa información, todos estos datos, lo que nosotros hacemos es, una vez publicados, les pasamos esa base de datos que ha costado meses de limpieza, porque otro problema de los datos de contratación es que están muy sucios, no están hechos para que se vigilen, están hechos para cumplir el trámite que es obligado a publicar y ya. Entonces, toda esa base de datos la hemos pasado a todos los organismos anticorrupción, autonómicos, estatales, para que los vigilen, y somos muy conscientes de que muchos de ellos lo han utilizado para encontrar posibles señales de alarma. Bueno, pues Eva Belmonte, me parece una labor hercúlea la que están haciendo, muy difícil, también es verdad, pero bueno, magnífica en este caso, si se consigue sacar a la luz todos estos contratos de lo que tanto se está hablando ahora. Muchas gracias por habernos atendido, Eva. Gracias a vosotros. Bueno, otra guerra, la que libran Israel y Hamás. El número de víctimas no deja de aumentar. Más de 30.000 personas han perdido la vida en la franja de Gaza, según fuentes palestinas, desde el inicio del conflicto. Y ojo, porque el drama podría agravarse aún más. Save the Children ha confirmado las primeras muertes de menores por desnutrición y deshidratación. La ayuda humanitaria sigue llegando a la franja a cuentagotas, con el paso de Rafah bloqueado por las tropas israelíes. Varios países, entre ellos Egipto, han optado por arrojar toneladas de alimentos y medicamentos desde el aire. En tierra, las colas del hambre aumentan cada día. Ibrahim cuenta que conseguir comida, agua y medicinas en la franja es un desafío extremo. Otros, como Yunis, padre de familia, han decidido tirar la toalla. Hacemos cola para todo, pero no hay nada. Si quieren entrar en Rafah, que lo hagan. Ya estamos muertos, afirma. Naciones Unidas advierte. Uno de cada 4 gazatíes está a un paso de la hambruna. En Rafah, los equipos de la Media Luna Roja buscan supervivientes bajo los escombros. En el norte, donde Israel planea llevar a los refugiados, también siguen los combates. En el sur, Israel intensifica su ofensiva sobre Han Yunisa y el ejército hebreo quiere asentarse para entrar en Rafah. Y en paralelo a la guerra, la diplomacia intenta avanzar hacia un acuerdo. Hamás estudia una propuesta de tregua en Gaza de 40 días para la liberación de 40 rehenes por 400 presos palestinos. El alto el fuego incluye la reparación de hospitales y panaderías desde la franja y la entrada de 500 camiones diarios con ayuda humanitaria. Los milicianos se reafirman en su línea roja. Sin una retirada de Israel no habrá paz. Netanyahu, por su parte, rebaja las expectativas de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo la próxima semana. El primer ministro israelí asegura que aguantan perfectamente las presiones internacionales que intentan poner fin a su ofensiva. Mientras, Qatar, actor clave en las negociaciones, no muestra demasiada esperanza. Si hubiese un acuerdo, tendría una cara más alegre, se ha limitado a decir el portavoz de Exteriores. Bueno, y van a ver lo que ha ocurrido en una playa de Bélgica. Las autoridades han detonado en playa, ahí lo tienen, una bomba de la época de la Segunda Guerra Mundial.
que ahí estaba todavía. Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran esa gran columna de humo negro que se eleva sobre una playa, por suerte vacía. La policía dijo que la bomba provino de un avión en pleno conflicto mundial que pesaba más de 100 kilogramos y que había permanecido ahí enterrada o sumergida desde entonces. Bueno, veíamos hace un momento la situación de carencia absoluta en la Franja de Gaza. No sabemos si tan dramático, pero algo parecido debe estar ocurriendo al otro lado del Atlántico, en Cuba, donde llegan a una situación límite a nivel de abastecimiento. El día a día es tan crítico que muchos cubanos están ya asaltando fincas para poder comer. La gente se tiró para la calle, hay hambre, era eso. Bueno, movidos por el hambre, ahí pueden ver cómo decenas de personas se van acercando a cavar directamente a la tierra para llevarse las papas. No tienen otra forma de comer. Por primera vez el gobierno ha pedido ayuda al Programa Mundial de Alimentos y ha pedido leche en polvo para los niños menores de 7 años. La falta de cereales ha provocado que tampoco se pueda hornear pan. Ni la brigada especial lo para. ¿Cuál es la medida del gobierno cubano ante esta situación? Pues aumentar el precio de la gasolina, y no poco, un 500%, la mayor subida en décadas. Los cubanos temen que con este incremento se lleve a mayores costos del transporte y de los alimentos. El plan del Ejecutivo incluye también una subida de la tarifa eléctrica y el gas. La medida entra en vigor a partir de mañana. Están creadas las condiciones, los sistemas están listos, por eso es que estamos proponiendo y se ha definido que el 1 de marzo actualicemos los precios minoristas de los combustibles en pesos cubanos. Bueno, lo cual puede llevar ya a una situación insostenible en este país, en Cuba. Mientras, en Estados Unidos, el Supremo ha aplazado todos los casos penales contra Donald Trump hasta que no resuelva su petición de inmunidad, lo que le allana el camino para seguir con su carrera electoral. La decisión implica un retraso en el juicio contra el expresidente por sus intentos de revertir el resultado de las urnas en 2020. La Corte Suprema es el principal organismo judicial del país, tiene mayoría conservadora, incluidos 3 jueces nombrados por el propio Trump. Y antes de una pausa, una pregunta. ¿Están hartos de ser atendidos por un operador virtual cuando se ponen en contacto con una empresa? Es curioso que con todos los operadores que nos llaman para ofrecernos sus productos nos conteste una máquina cuando somos nosotros los que necesitamos asistencia. Pues bien, una nueva norma establece que los consumidores deberán ser atendidos por una persona y no por una máquina cuando llamen a un servicio de atención al cliente. Enseguida hablamos de ello. En 31 minutos, seguimos en Atlántico Noticias. Sigue las protestas de los agricultores. La autopista P7 que conecta España y Francia ha sido cortada de forma indefinida por los protestantes. Además, dentro del calendario de protestas, los hombres del campo siguen con diversos cortes en las carreteras catalanas desde el pasado martes, cuando acordaron convertir su acción de protesta en indefinida. Es una decisión adoptada tras recibir de la Generalitat una propuesta que los agricultores de aquella comunidad autónoma han considerado ridícula. Eso en Cataluña. En Madrid, el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias siguen sin llegar a un acuerdo a nivel nacional. Los problemas están los mismos en Francia y en España. Se han producido avances importantes en los temas que tenemos sobre la mesa. No se ha concretado lo que nosotros estamos demandando o lo que el Ministerio tiene que proponer. De 10 requisitos, 6 se van a considerar, pero nos falta efectivamente la concreción. Si no hay soluciones, habrá movilización. Bueno, pues veremos cómo sigue este asunto. Y ahora una cuestión que es noticia ya. Cuando llamen a un servicio de atención al cliente, los consumidores podrán exigir ser atendidos antes de 3 minutos por una persona y no por una máquina.
Estas medidas forman parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. La norma se había quedado a las puertas del BOE en la anterior legislatura y ahora se va a tramitar de urgencia. José Carlos Cutiño nos va a explicar en qué consiste exactamente esta norma. Es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Era una vieja reclamación que se había quedado en el cajón de la anterior legislatura, ¿no? Por lo que veo. Pues la verdad es que lleva quedándose en los cajones de la legislatura desde hace 10 años. Bueno, esto es una reivindicación. Cajones grandes, José Carlos. Sí, son cajones profundos, ¿no? Nosotros empezamos con esta reivindicación, incluso con campaña ciudadana de adhesión de nuestros socios y de todo aquel que quisiera en el año 2014, porque realmente la mala calidad de los servicios de atención al cliente se ha convertido en un problema, sobre todo cuando se trata de servicios básicos, esenciales, suministros básicos, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, servicios de transporte, y ya lo que pedíamos era que saliera adelante la norma. De hecho, la norma se quedó en el cajón últimamente al cierre de la anterior legislatura y ahora lo que pedimos es que realmente se tire para adelante, probablemente con una norma que va a tener ciertas carencias sobre lo que nosotros hubiéramos pedido, pero que es absolutamente esencial para garantizar unos mínimos de calidad en la atención al público, porque evidentemente se trata de facilitar la relación entre el público y entre los consumidores y esas empresas, no de convertir los servicios de atención al público en una muralla como habitualmente ha venido pasando. Claro, y permíteme la maldad, José Carlos, no será por falta de operadores, porque para ofrecernos sus productos a cualquier hora del día y cuando necesitamos ayuda nos atiende una máquina, claro, la diferencia es clara, precisamente, ¿no? Fíjate, precisamente una de las cuestiones que aborda la ley es discriminar perfectamente los servicios de atención al cliente y servicios de reclamaciones de los que son los servicios comerciales. Es decir, una de las cosas que prohíbe es aprovechar que me están tramitando una reclamación, que estoy presentando una reclamación para ofrecerme servicios. Porque al final, bueno, pues se aprovecha realmente todo. Y es verdad, es muy fácil contactar con estas empresas cuando quieres contratar, pero cuando necesitas atención o cuando necesitas presentar una reclamación, todo se convierte en problemas. Bueno, la ley al menos contempla ya, bueno, pues lo más básico, que estos servicios sean gratuitos, que tengan unos mínimos de calidad, es decir, que las llamadas se tengan que atender en 3 minutos como mucho, que no te corten después de estar esperando durante 20 minutos en el teléfono, que te atienda una persona y no un robot, y que además se pueda convertir la atención en reclamación en la misma llamada, es decir, una serie de cuestiones básicas, y además obliga a los operadores a verificar la calidad de estas cuestiones. Como digo, vamos avanzando. Claro, José Carlos, vendría a ser lo mismo que ocurría antes cuando íbamos a la oficina de la empresa suministradora de nuestro servicio y hablábamos con un empleado allí, ¿no? Prácticamente lo que se pretende es volver a eso, aunque sea a través del teléfono. Sí, al final se trata de que exista una comunicación fluida y que el consumidor esté informado y que pueda ejercitar con eficacia su derecho a reclamar si fuera necesario. Y una cosa que también incorpora la ley es la atención especial a las personas en situación de vulnerabilidad, que son los más afectados precisamente por este tipo de situaciones. Personas que realmente necesitan una atención personalizada, humana, que sea capaz de entender su situación, algo que desgraciadamente a día de hoy pues es bastante complicado, ¿no? Claro, esto es a partir de los 3 minutos. Entiendo que esos 3 minutos al principio se podrá seguir haciendo, digamos, esa criba. Si quiere hablar de Merias, marque 1, si quiere cambiar de contrato, marque 2, ¿no? Sí, bueno, el hecho de que existan determinadas pautas, digamos, automatizadas para discriminar en función del sentido de la llamada, pues no plantea mayor problema. La cuestión es que al final de ese proceso, que no debe de dilatarse en exceso, claro, te atienda una persona y realmente puedas hablar con alguien con capacidad resolutiva, es decir, alguien, porque a día de hoy realmente es que es un peregrinar, ¿no? Llamas, cuentas el problema, el señor que te atiende no sabe qué decirte, te traslada a otro que tampoco lo entiende y ese otro te traslada al servicio de no sé qué, terminas hablando con un robot y al final se corta la llamada. Esto es lo que no puede pasar, lo que queremos que termine con esta ley de servicios, que además tiene que plantear sanciones en caso de incumplimiento que realmente hagan que la norma sea
eficaz, porque si al final esto no está respaldado por un régimen sancionador suficientemente potente, pues se quedará en papel mojado. Bueno, pues no suena esa historia que nos estás contando, José Carlos. Si sale delante la ley y se cumple, pues eso que habremos avanzado. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, ya hemos conocido que al menos 24 migrantes, atentos al dato, murieron ayer al naufragar su cayuco frente a la frontera entre Senegal y Mauritania. Ocurrió cuando intentaban llegar aquí, a Canarias. Se sigue buscando al resto de pasajeros de esa embarcación en la que se cree que iban 280 personas. La información parte de la propia Marina senegalesa. Ayer aquí, en el sur del Hierro, tuvo lugar este rescate en alta mar y con la dificultad de un océano que, como ven, se movía bastante. Los 43 ocupantes de esa embarcación fueron trasladados a la Restinga. La mayoría presentaba signos de deshidratación y agotamiento. También ayer en el Parlamento todos los partidos, excepto Vox, acordaron exigir a Madrid que se modifiquen las leyes para el traslado de menores a otras comunidades autónomas. Canarias tiene ahora mismo bajo su tutela a más de 5.400. La inmensa mayoría de las fuerzas políticas presentes en este Parlamento estamos de acuerdo en que Canarias no puede soportar más. Estamos de acuerdo que lo que tenemos que proteger es el derecho de los menores. Estamos de acuerdo que España tiene que dar una respuesta porque la solidaridad ha fracasado. Y estamos de acuerdo en que Europa tiene que dar una respuesta también a este fenómeno migratorio. Por lo tanto, estoy muy contento del ejercicio de generosidad que se han hecho desde las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias. Fenómeno migratorio que se produce también en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el estado de Nueva York se plantean un cambio drástico en las políticas migratorias. El alcalde anuncia medidas para dar una mayor seguridad en las calles. La oposición lo acusa de ejercer ideología republicana y de perjudicar a minorías vulnerables. Un llamado del alcalde Eric Adams a revertir las políticas de ciudad santuario que ha abanderado Nueva York, esto a consecuencia de delitos que involucran a migrantes, ha encendido un debate político y humanitario. La política, que data de 1989 y que fue reforzada en 2014 según la alcaldía, prohíbe a las agencias locales compartir información sobre el estatus legal de una persona y cumplir con solicitudes de detención de ICE, con algunas excepciones. Deberíamos comunicarnos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y cuando ellos tomen la decisión de deportar, entonces deben hacerlo. El solo hecho de que no podamos compartir con ese servicio que esta persona ha cometido 3 robos y que forma parte de una pandilla organizada es problemático para mí. Activistas critican al alcalde demócrata de alinearse con ideologías republicanas en un año electoral y lo acusan de perjudicar a comunidades vulnerables. Sus derechos por ley, ellos son inocentes, ya sean categorizados como personas que son culpables. Cualquier modificación a esta política depende del Consejo Municipal, que, según reporta el New York Times, sus líderes demócratas no tienen la intención de cambiar. Muchas de esas personas llegan de países al sur de Estados Unidos. Las imágenes que van a ver son de una ciudad costera de Colombia, donde la gente espera para entrar en Panamá por mar, evitando la selva del Darién. Hay colas y esperas porque el gobierno colombiano ha quitado el permiso a varias empresas de lanchas a las que acusan de tráfico de migrantes, de tráfico de personas. Podría colapsar la capacidad instalada de Turbo y Necoclí, puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía. Mejor futuro y sobre todo para darle mejor futuro a nuestra familia. Por un nuevo futuro, por un nuevo estabilizado, porque en Venezuela estábamos pasando mucho trabajo. Bueno, pues ya lo escuchan, la mayoría de estas personas son migrantes venezolanos que huyen de la miseria de su país. Al menos 17 personas han muerto en un accidente entre 2 guaguas al oeste de Honduras. Otra docena resultó herido. Una de las guaguas hacía una ruta regular de servicio público, la otra regresaba de trasladar migrantes a la frontera. Al menos uno de los fallecidos es un menor de edad. Las autoridades hondureñas han mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas. Bueno, y una historia agradable. Atentos porque van a ver la reacción de unos estudiantes de medicina después de escuchar a una exprofesora de su universidad. I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free. ¿Qué les habrá dicho Ruth Gottesman, la exprofesora de la Facultad de Medicina Albert Einstein en Nueva York,
para que estallen todos de alegría. Bueno, pues ella es viuda de un inversor de Wall Street y ha anunciado una donación de $1.000 millones a la facultad que está ubicada en el populoso barrio del Bronx. Esto incluye el pago de la matrícula de todas estas personas. Ojo, porque la matrícula en una universidad estadounidense es carísima y de esta manera estos alumnos van a poder estudiar de forma gratuita en esa escuela. De ahí su alegría. Bueno, vamos a ver cómo viene Ponte al Día en esta mañana. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tienen preparado hoy? Muy buenos días. Hola Roberto, muy buenos días. Un programa rodeado de talentos. Y ustedes se preguntarán por qué. Vamos a estar en Infecar, en la isla de Gran Canaria, para seguir de cerca esa cita que se lleva a cabo. Ahí la están viendo a mi espalda, donde estudiantes de formación de 41 países se podrán conectar con 170 empresas de todo el mundo relacionados con el mundo de la innovación y la tecnología. Sin lugar a dudas, es una cita perfecta para cazar talentos. Y más cosas. Este 29 de febrero está marcado en el calendario como el Día de las Enfermedades Raras, una fecha que nace con el objetivo de dar visibilidad a todas esas patologías que cuentan con muy pocos casos en el mundo y en las que la investigación se vuelve más imprescindible que nunca. Hoy vamos a acercarnos un poquito más a una de esas patologías, en concreto la enfermedad de Wilson, que pues provoca que se acumule mucho más cobre en nuestros órganos. Hablaremos de sanidad tras la iniciativa del Ministerio de Sanidad de terminar con esas guardias de 24 horas de los médicos. Se trata de un debate que lleva abierto durante mucho tiempo sobre las condiciones en las que trabajan muchos de estos facultativos. Abordaremos este tema con el colectivo y también con expertos en descanso. Y aún resuenan los ecos de ese devastador incendio en Valencia, también el incendio que afectó a una vivienda en Arucas, en Gran Canaria. Con todo eso nosotros nos preguntamos, ¿cuentan nuestras casas, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, incluso nuestros lugares de ocio con sistemas antiincendios correctos? Vamos a ver una serie de ejemplos y además también vamos a contar con el cuerpo de bomberos que nos va a dar una serie de consejos para saber cómo actuar si somos víctimas de un fuego. Todo esto y muchísimas cosas más, ya lo saben, a nuestro horario habitual, 2 en punto, en Ponte al Día en directo aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, de Texas, en Estados Unidos, nos llegan imágenes impresionantes de la devastación que han ocasionado los incendios forestales. Los fuertes vientos y las altas temperaturas han provocado que se quemen más de 340.000 hectáreas. El estado de Texas, en Estados Unidos, se enfrenta al segundo peor incendio de su historia. Supera el tamaño de la ciudad de Nueva York. Al menos una mujer ha muerto y las pérdidas materiales son incalculables. Básicamente lo hemos perdido todo. Este es el único par de pantalones que tengo, esta camisa, eso es todo, dice este vecino de Texas, donde se ha emitido una declaración de desastre para 60 condados. Traté de salir de allí, perdí 8 perros y 10 patos, dice otro de los vecinos afectados, que tuvo que buscar refugio en esta iglesia. Tuvimos más de 50 personas aquí, dice su pastora, que ha habilitado las instalaciones para acoger a desplazados y almacenar suministros. Desde el lunes han ardido 344.000 hectáreas de pastizal y bosque. Los fuertes vientos, los combustibles secos y la baja humedad han facilitado la propagación del fuego. Those conditions really make for a situation where these fires can grow really rapidly. Esas condiciones crean una situación en la que estos incendios pueden crecer muy rápidamente, dice este experto. El fuego, que ha derivado en otros pequeños focos, se ha extendido hacia el este a través de la frontera con Oklahoma. Nueva erupción en México del volcán Popocatépetl, que significa montaña humeante, precisamente en lengua indígena. Este es el momento en el que el poderoso volcán cobró vida de nuevo este martes, arrojando enormes columnas de humo y ceniza a unos 2 kilómetros de su cráter. Numerosos vuelos tuvieron que ser cancelados. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres de México advierte a la población que se mantenga alejada de este volcán, el más activo del país. Perú, mientras tanto, ha declarado el estado de emergencia por el aumento de los casos de dengue en 20 de las 24 regiones del país. La cifra de personas fallecidas por el virus ha crecido a 32 en lo que va de año y las personas contagiadas ya son más de 31.000. La mayoría de los casos se registran en el norte del país, donde los hospitales ya están saturados. El origen de este aumento está en el fenómeno del Niño, que implica una mezcla de altas temperaturas y fuertes lluvias que arrastra al país desde 2023.
Esta es la imagen de la Amazonía peruana. La intensa lluvia sigue desbordando ríos y provocando inundaciones. Como consecuencia, desplazamientos forzosos y necesidad de ayuda humanitaria. Se evacuó a la población afectada en su primer momento. Se ha trasladado 2 toneladas de bienes de ayuda humanitaria no alimentaria. También sufren las consecuencias de la intensa lluvia en Bolivia. Estamos destrozados. ¿Qué vamos a hacer si lo perdimos todo? Un deslizamiento de tierra en esta aldea de Cochabamba ha sepultado casas, granjas y cultivos. 5.500 pollos han quedado bajo el lodo. Todo a su paso arrastrado, como verán, ¿no? Está ya quedado en las ruinas todo. Hoy van a hacer un plan post desastre para recuperar las casas que están bajo el lodo y también recuperar sus pertenencias de las familias. Denuncian que el desbordamiento del río se debe a la extracción ilegal de materiales de construcción. Lamentablemente, por lo que han sacado y extraído ese material, el río se ha buscado un cauce, otro cauce. No hay fallecimientos, pero solo en esta zona al menos 40 familias han perdido sus casas. Bueno, vamos a ver cómo viene la previsión para esta jornada y mañana. Emilia, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía que llegar el 29 de febrero para poder anunciar que llegan lluvias, Roberto. Ahí es nada, ¿verdad? Con el invierno que llevamos. Pues sí, se prevé que durante las próximas horas y de aquí al sábado pues caigan precipitaciones, sobre todo en el norte de las islas. Lo vamos a ver enseguida. Antes nos quedamos con la imagen de satélite. Nubosidad que llega por el norte de tipo bajo, arrastrados por esos alisios que en las últimas horas han soplado con intensidad, pero también nubosidad de tipo alto que entra por el sur y que durante la jornada de mañana viernes prácticamente abarcará todas las islas y durante todo el día. Cogemos la otra imagen un poquito más cerca y ahí vemos dónde se colocan esas nubes de tipo bajo, sobre todo en la cara norte y este de la isla de La Palma, del Hierro, de La Gomera. Perdida prácticamente la visión del nordeste de la isla de Tenerife, así como en la mitad norte de la isla de Gran Canaria, intervalos nubosos en Fuerteventura, Lanzarote, y a destacar en esta imagen pues que ya están cayendo algunas gotas, por ejemplo en ese nordeste de la isla de Tenerife, en puntos del interior de la Cruz de Tejeda, pues esa lluvia horizontal en la isla de Gran Canaria, 6 litros por metro cuadrado, y pendientes también de ese viento que en las últimas horas ha soplado con intensidad, sobre todo en madrugada, 99 kilómetros por hora en el Roque de los Muchachos, 97 en Alojera, en Vallehermoso, y 94 kilómetros por hora en la Dehesa, en el Pinar, en la isla del Hierro. Rachas que van a seguir, aunque irán a menos las próximas horas. De hecho, todavía seguimos en alerta en la isla de La Gomera, el Hierro y en La Palma, en El Paso y en Los Llanos, pero es verdad que hoy el aviso amarillo está solamente para la isla de La Gomera y la del Hierro, aunque mañana puede intensificarse nuevamente. Vamos con el siguiente modelo de previsión. Lo que vamos a tener será ese anticiclón. Fíjense qué enorme, qué robusto, que va a hacer que nos llegue aire frío, humedad del nordeste, se va a mantener y va a hacer que bajen las temperaturas mañana y pasado. De hecho, probable que volvamos a recuperar los 0 grados, por debajo de los 0 grados, por ejemplo, en la cumbre de la isla de Tenerife, en el Teide. Y nos vamos al modelo un poquito más alto, a 700 hectopascales, que son como más 3.000 metros de altitud, y ahí vemos esa erupción de aire marítimo polar, aire más frío que llega, ese canal de aire frío, y que puede hacer inestabilizar la atmósfera en los próximos días. Esto, junto al alisio, pues puede hacer que esas precipitaciones pues sean un poquito más continuadas, que ya era hora. Vamos con la previsión de viento, porque todavía mañana va a ser una jornada con viento. Primero las precipitaciones, y vemos como desde esta tarde va a llover, sobre todo en el norte de las islas con mayor relieve, aunque también podría llover en el suroeste de la isla de Tenerife. De aquí al domingo, estas son las cantidades de precipitaciones que prevé este modelo. Luego ya habrá que tener en cuenta los factores locales en cada zona, que ya veremos que se pueden intensificar, pero desde luego la lluvia va a estar presente por lo menos en las islas más montañosas, y el viento, como decíamos, pues también va a estar presente, aunque durante la jornada de hoy un poquito menos, pero luego también volverá a intensificarse en canales entre islas, por ejemplo. De momento quedan rachas intensas en las islas occidentales, también en Lanzarote. A partir de mañana también se vuelve a complicar la situación marítima en la isla de Lanzarote. Hay aviso amarillo activado por ello, pero sí es verdad que ya de cara al domingo parece que esas rachas de viento empiezan a desaparecer y la situación tiende a amainar. Así que para mañana viernes, para recibir el fin de semana, hemos significado pues con precipitaciones en el norte de las islas más montañosas, con probabilidad de que sean en forma de chubascos en el Hierro y en La Gomera. Eso quiere decir que se combinan también con ratos de nubosidad e incluso algún rato de sol, sobre todo en el sur. Nubosidad alta entrando por el sur a todas las islas, con un manto nuboso
nuboso homogéneo que lo va a dejar en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote, con temperaturas sin grandes cambios, salvo en las medianías de Tenerife y de Gran Canaria, donde las temperaturas pueden bajar hasta 3 y 4 grados en algunos puntos, y con viento nuevamente del nordeste fuerte. Atención a ese viento y atención a la situación marítima en las costas del norte, en Lanzarote y en canales como entre Tenerife y Gran Canaria. Así que, bueno, parece que el ambiente un poquito más invernal, Roberto, y ahora sí contamos ya con la presencia de esas nubes y con la presencia de esas precipitaciones. Bueno, no está mal, Emilia, ¿eh? El 21 llega la primavera y empezamos a notar el invierno ahora. Esto para recibir marzo, no te quiero decir cuando llegue junio. Bueno, gracias, Emilia. Hasta mañana. Vamos a terminar con la exposición anual de orquídeas que se celebra en el Jardín Botánico de Nueva York. Al atractivo del colorido de las miles de orquídeas que se muestran, procedentes de todas partes del mundo, por cierto, se suma en esta edición el aliciente de las propuestas de moda con motivos florales que han creado 3 diseñadores contemporáneos. Con este binomio entre moda y arte floral, les dejamos hasta mañana. Volveremos a las 11 de la mañana con una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.